tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. En esta ocasión hablaremos de qué ha pasado a 10 años desde que en México se implementó un impuesto a las bebidas azucaradas y también a productos ultraprocesados, a productos chatarra. Quédense con nosotros. En la nota neta de esta semana vamos a hablar sobre la importancia de las abejas. Esto en un contexto en donde México aún sigue aplicando agrotóxicos que ya están prohibidos en otros países. En el marco del Día Mundial de las Abejas, Manuel Ángel Gómez Cruz, que es coordinador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral de la Universidad Autónoma de Chapingo, alertó sobre estos productos tóxicos que aún se utilizan en México, pero que ya están prohibidos en otros países de la Unión Europea. En 29 estados del país y en la Ciudad de México ya hay leyes que protegen a las abejas, pero todavía falta trabajo en conjunto para que se apliquen políticas que ayuden a gestionar, cuidar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que protejan de manera real a estos polinizadores. Ustedes tienen que saber que las abejas son hipersensibles a la mayoría de los pesticidas, pues alteran el sistema nervioso, causan inmunosupresión y cambios en su ciclo reproductivo. Por ello es que investigadores, profesores están desarrollando un proyecto con varios estudiantes de doctorado para proteger a las abejas europeas y meliponas de Veracruz y Puebla. Esto incluye impulsar y fortalecer un movimiento de acción colectiva con 16 organizaciones de apicultores y meliponicultores orgánicos, así como con asociaciones, centros de investigación del norte de Veracruz y con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Íntegra de la Universidad de Chapingo. Esto también a la par de otras instituciones públicas para poner en el centro a las abejas, cuidar a estos animales polinizadores. Las enfermedades crónicas que se asocian al consumo en exceso de bebidas azucaradas y de productos ultraprocesados ha alertado a todo el mundo desde hace años. Y para que tengan en cuenta esto, desde el 2004, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lanzó la Estrategia Global sobre Régimen Alimentario y Actividad Física. Y con ella llamó a todos los países a impulsar varias acciones que creen un ambiente saludable y con ello frenar la obesidad. Aunque este llamado se hizo desde el 2004, México impulsó hasta 2013 una estrategia nacional para enfrentar estas enfermedades que ya ha causado desde hace años a la población mexicana el consumo en exceso de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Por ello, en 2014 logró establecer un impuesto a los refrescos y a todas las bebidas con azúcar añadida, excepto jugos 100% naturales y bebidas con edulcorantes artificiales. También se impuso un impuesto a productos ultraprocesados, a productos chatarra. México se convirtió en uno de los primeros países en aplicar este impuesto, que hoy existe en más de 60 países o ciudades del mundo. A 10 años de esta medida, hay que recordar cómo reaccionó la industria, particularmente refresquera, se opuso rotundamente, por ejemplo, con campañas en las que cuestionó qué tan eficaz sería esta medida, también financiando estudios a modo y tratando de inferir en la opinión pública. La industria sí logró que el impuesto no aumentara. El impuesto a las bebidas azucaradas, que está vigente desde el 2014 en México, se fijó en $1 por litro, es decir, 10% más del precio al producto. Y datos del Instituto Nacional de Salud Pública y que han sido también difundidos por la Alianza por la Salud, muestran que el consumo bajó 12% desde el 2013 y para el 2022 se redujo hasta el 15%. Sin embargo, esa propuesta quedó a medias porque originalmente la recomendación fue que se aumentaran $2 por litro, es decir, el equivalente al 20%. Así, la intención era que el consumo se reduciría de 20 a 26% y se tendría un mayor impacto en la salud de la población. La Organización Mundial de la Salud sigue defendiendo la importancia de aumentar
un impuesto a estas bebidas azucaradas. Desde el Poder del Consumidor han destacado que incluso con este impuesto del 10% a las bebidas azucaradas, entre el 2013 y el 2022, México sí bajó en la posición de países con mayor índice de obesidad, al bajar del 5º al 2º lugar, de acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad. Vamos ahora a una entrevista con Carolina Batis. Ella es investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública y con ella conversaremos sobre qué ha pasado a 10 años de la implementación de este impuesto en bebidas azucaradas y productos chatarra. Bueno, para hablar más sobre este tema, me da gusto recibir aquí en el estudio a Carolina Batis, investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Pues a mí me gustaría que nos ayudes a explicar, pues, qué es este impuesto que está en las bebidas azucaradas y también en los alimentos, ¿no? ¿Desde dónde viene? Sí, desde el 2014 se implementó un impuesto a bebidas azucaradas que incluye refrescos principalmente, pero bueno, también cualquier bebida embotellada o industrializada que tenga azúcar, ¿no? Entonces se excluyen los jugos 100% naturales que no tienen azúcar, no se incluyen. Las leches saborizadas sí tienen impuesto también. Por ejemplo, los concentrados o los polvos para preparar bebidas, si tienen azúcar, también tienen el impuesto. Y ese es un impuesto que es de 1 peso por litro, ¿no? Así fue como inició en el 2014, que es aproximadamente 10% del precio de las bebidas. En el mismo 2014 se implementó un impuesto a los alimentos, que ese no es tan conocido, se llama alimentos no básicos con alta densidad energética, que básicamente son como alimentos chatarra, ¿no? Se incluye lo que son botanas, alimentos a base de cereal pero dulces como galletas, barritas, cereales para el desayuno, pan dulce, todo esto. Y también se incluyen dulces, chocolates, como todas las cuestiones de confitería, helados, por ejemplo. Y bueno, siempre y cuando tengan una densidad energética alta, es decir, que tengan muchas calorías. Entonces, por ejemplo, ahí los helados de repente se escapan porque si lo ve uno por gramos, pues no tienen tantas calorías porque son más como líquidos. Entonces, bueno, son algunos temas de la definición de qué tiene impuesto, pero en general está captando bastante bien como alimentos muy problemáticos en México y que son los alimentos chatarra. Y decías desde el 2014, desde entonces, ¿qué problemas hubo, no, para que sí se aplicara? ¿Hubo rechazo de la industria de ultraprocesados o qué es lo que vieron desde el Instituto Nacional? Sí, hubo mucha discusión para implementar el de las bebidas azucaradas, ¿no? Toda la discusión siempre se centró ahí. Cuando ya estaba por aprobarse el de las bebidas fue que salió la iniciativa del de alimentos. Entonces el de alimentos no tuvo mucho tiempo de discusión ni de posibilidad de rechazo porque fue como un poco más al final, pero sí hubo mucha discusión previa y bueno, ahí la industria pues de repente con argumentos hasta contradictorios, ¿no? Como por un lado diciendo no va a funcionar, no va a bajar el consumo, la gente toma refresco como está el precio, pero por otro lado también diciendo que iba a haber afectaciones a las tienditas, a los empleos, entonces como que era hasta contradictorio, ¿no? Como bueno, va o no va a tener efecto el impuesto. Entonces sí, definitivamente hubo mucha discusión, pero bueno, se logró que se implementara. Y bueno, tú que te dedicas a evaluar qué ha pasado a raíz de este impuesto, pues que han visto, ¿no? La cuestión de los alimentos, sí ha disminuido un poco la compra de estos productos o a lo mejor cambió la percepción que tenemos de ellos. Sí, hemos evaluado tanto el de bebidas como el de alimentos y lo que hemos visto muy consistentemente y con diferentes bases de datos es que el consumo de los alimentos o las compras de los alimentos que tienen impuesto sí bajaron de una manera casi proporcional al impuesto, un poquito menos, ¿no? Que es esperado. Entonces, si el impuesto era de 10%, estamos hablando de una reducción de 7-6% en el consumo de los alimentos. Y es algo interesante porque el de bebidas mucha gente lo conoce, hubo mucha discusión, entonces, bueno, parte de la teoría es que un impuesto ayuda a disminuir el consumo no solo a través del aumento en precio, sino también a través de que la gente conoce que hay un impuesto y le llegue el mensaje de si esto tiene impuesto, a lo mejor no es saludable, ¿no? Entonces por eso también pueden que baje su consumo. O porque los hace más conscientes de que hay un impuesto y entonces está subiendo el precio y demás. Entonces yo, por ejemplo,
pensaba que el de alimentos a lo mejor íbamos a ver menos efecto, ¿no? Porque no es muy conocido, pero la realidad es que lo que vimos es que el efecto fue muy parecido, ¿no? La reducción en compras fue muy, muy similar en ambos. Cosas interesantes que también encontramos es que disminuyeron más los que comían más antes del impuesto, ¿no? Entonces los que consumen más son los que disminuyen más su consumo. Algo también es por nivel socioeconómico, vimos que los que tienen menor nivel socioeconómico son los que también más responden y más bajan su consumo ante el impuesto. Y un hallazgo desafortunado que nos encontramos también fue que el impuesto, por ejemplo, en zonas rurales no se trasladó tanto al consumidor. Es decir, la industria tiene que pagar ese impuesto, ¿no? No se escapan, lo tienen que pagar. Pero sí tienen ellos la capacidad de absorber ellos el costo de ese impuesto en algunos casos o pasarlo en otros. O sea, ellos manejan ahí en dónde le suben más, en dónde le suben menos. Y sí vimos que en las zonas rurales no subieron casi el precio, lo subieron muy poco. Entonces, cuando uno ve también el efecto en consumo, pues en zonas rurales no hubo gran cambio, ¿no? Entonces, sí hay que también pensar en eso, que aunque sea una política nacional, pues sí hubo zonas donde, hágase de cuenta, como que no hubo impuesto porque pues no subieron el precio, ¿no? Lo cual es parte del diseño del impuesto, no es mucho que se pueda hacer. Un estudio un poco más reciente que tenemos, porque siempre lo que hemos evaluado son el cambio en los alimentos con impuesto, ¿no? Y en bases de datos donde no tenemos captado el total de la dieta de las personas. Pero recientemente lo publicamos el año pasado, analizamos ya bases de datos de la Encuesta Nacional de Nutrición que sí cubre el total de la dieta. Y bueno, porque ahí es importante porque siempre hay la duda, bueno, a lo mejor bajan en los refrescos, pero igual y le suben al agua fresca y a jugos naturales y entonces a lo mejor no pasó nada, ¿no? O igual en alimentos, sí, le bajan acá, pero... Y entonces, bueno, en esos estudios lo que vimos es que sí hay cierta sustitución. Entonces, sí baja el refresco, pero a lo mejor sí sube un poco el agua fresca, o en alimentos también baja los que tienen impuesto, pero sí sube un poco algunos otros postres como más caseros. Pero lo que vemos es que a pesar de que hay estas sustituciones, no eliminan completamente el efecto, ¿no? Sí se ve que el contenido de azúcar en las bebidas que se consumen en México o en los alimentos sí disminuyó a partir de la implementación del impuesto, o la densidad energética, es decir, la cantidad de calorías por gramo que hay en la dieta también disminuye, ¿no? Entonces, bueno, fue un estudio relevante que publicamos hace poco que ya se ve como en el total de la dieta qué está pasando. Es decir, disminuyó desde la producción o en la dieta de nosotros como mexicanos. Pues van de la mano, ¿no? Porque es ¿cómo se dice? Si las personas disminuyen su consumo, pues también la producción se va ajustando un poco en ese sentido, ¿no? Es la oferta y la demanda, entonces se va viendo en todos lados. Muy bien, es parecido a lo que pasó con el etiquetado, ¿no? Que van alertando y de repente ciertos productos cambian su cantidad de contenido de sodio, de azúcares. Entonces ya hay desde el 2014 este tipo de medida. Ok, en cuanto a reformulación. Sí, este impuesto no favorece mucho la reformulación, porque por ejemplo para bebidas ¿tienes o no tiene azúcar? Okay. Entonces la única manera de salvarse del impuesto es quitando el azúcar. Que por ejemplo sí vimos que lo hicieron los polvos para preparar bebidas, porque muchos ya venían con el azúcar incluido, ¿no? De tal manera que uno nada más agrega el agua y ya quedó la bebida. Entonces muchos lo que hicieron fue quitarle el azúcar, poner en las instrucciones que tú le agregues el azúcar y entonces se salvaron del impuesto de esa manera, ¿no? Porque ya era un polvo sin azúcar agregada. Pero no hay mucha manera de reformular, ¿no? Como en el etiquetado, que hay ciertos puntos de corte que de repente sí pueden reformular para salvarse del etiquetado. Aquí no había tanto esa posibilidad porque tienes o no tiene azúcar. Y en el caso de alimentos, la densidad energética también, el punto de corte es bastante estricto como para lograr escaparse, ¿no? Un poco de ese y reformular. Entonces sí creo que el impuesto, el diseño pues que hay actualmente no promueve mucho esa parte, ¿no? De reformular. Pero sigue vigente y entonces lo que ven es que sí sigue impactando, ¿no? En las decisiones que tienen los consumidores. Sí, en cuanto a que sube el precio y las personas bajan el consumo de estos alimentos, eso sí se observa. A mí me gustaría también que nos hablaras de dónde viene esta iniciativa de aumentar los precios a este tipo de productos y por qué se ha impulsado, ¿no? De manera mundial que se implementen.
Sí, de hecho México fue como de los primeros países que implementó este tipo de impuestos y digo, ya son 10 años de que se implementó y a partir de que México lo hizo, y no solo que lo hizo, porque muchos países lo habían hecho, pero como que aquí se evaluó y sí se justificó por las cuestiones de salud, se ha ido haciendo una bola de nieve al grado que ya ahorita a la fecha hay más de 50, casi 50 países o estados que tienen impuesto a nivel internacional, y México fue ahí mucho el que ayudó a que se impulsara este tipo de políticas. Y bueno, la justificación es que pues estos productos causan daños a la salud que generan un costo, y generan un costo para el gobierno y para los individuos, y entonces es una manera, le llaman externalidades, de decir, bueno, entonces el producto o el productor de este producto tiene que ayudarnos a pagar por estas cuestiones que su producto nos está causando en la sociedad, ¿no? Entonces es una manera de justificar el impuesto, ¿no? El que de alguna manera el gobierno recupere el costo de estas externalidades que el producto le está causando. Por otro lado es también pues ayudar un poco al mercado, de que no se regule solito de precio y demanda, sino de desincentivar al consumidor, ¿no? Creo que estos productos están muy accesibles, tienen una publicidad muy agresiva, entonces es una manera de tratar de balancear un poco pues esa falta de, pues ahora sí que de libertad que el consumidor tiene de decidir, ¿no? Porque es tanto el bombardeo que recibe que no tiene una verdadera libertad o información al respecto, ¿no? Entonces es una manera de tener un balance en ese sentido, ¿no? Tratar de ayudar un poco. Y también yo quiero preguntarte si a 10 años ven que que sería eficaz aumentar como está ahorita el impuesto del 10% a las bebidas azucaradas, si es, pues no sé, que nos puede ayudar a aumentarlo al 20%, que es lo que ven. Sí, definitivamente esa es como la lucha, y bueno, ahora que viene un cambio de administración, pues hay quizá una nueva oportunidad de política de impulsarlo, ¿no? Y de hacerlo, pero sí, es muy necesario el que se logre subir. La verdad es que el impuesto sí es muy bajito, entonces sí sería muy importante mínimo 20, pero ojalá se pueda hasta más, ¿no? ¿Hay otras experiencias en el mundo donde sí tienen más de este 20% o mínimo el 20%? Sí, a nivel, por ejemplo, en bebidas sí hay varios que tienen, muchos países que tienen más. Yo creo que México en bebidas se quedó en los más bajitos. En alimentos hay muy pocas experiencias a nivel mundial. Yo creo que son en total como unos 8 países que tienen algún tipo de impuesto a alimentos, y ese sí varía mucho, ¿no? Porque cada país define esos alimentos de manera diferente, algunos lo hacen más bien al azúcar, es como más difícil comparar. Pero también hay países que tienen impuestos más altos, entonces sí, definitivamente es algo que México tiene que aspirar, ¿no? Creo que ha sido muy buena la iniciativa, pero sí está muy, muy bajito el impuesto. También para la parte de los alimentos, porque te pregunté de bebidas, pero también se puede aplicar a los alimentos, que también es del 10%. Ah, sí, el de alimentos es de 8%. Sí. Pero sí también es la propuesta, ¿no? Que también se aumente ese impuesto. Sí, y también pues te quiero preguntar en qué estaría bien o canalizar este tipo de impuesto, si hay estrategias para que se implementen en otras áreas, por ejemplo en la instalación a lo mejor de bebederos, ¿no? En ciertas zonas, o en cómo se está usando ese impuesto. Sí, ese siempre también es un tema, ¿no? Que lo ideal es que un impuesto pues justo trabaje de las dos maneras, ¿no? Haciendo que la gente lo consuma menos, y de tal manera la gente ya tiene un efecto benéfico en su salud directamente porque consume menos de un producto que es nocivo, pero que también le dé al gobierno recursos para usarlos justo en la prevención del mismo problema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, y a la par que se implementó el impuesto, sí se hizo una reforma a la ley de infraestructura de las escuelas, de la educación básica del sistema educativo, justo para garantizar la instalación de bebederos y de agua potable. La verdad es que luego es muy difícil evaluar y entender si el impuesto ha ayudado a esta parte o no, ¿no? Por ejemplo, en el 2015 también hubo un decreto en el que se decía que del presupuesto que hay como para que se somete como a concurso de las escuelas, que al menos 15% fuera para bebederos. O también en el 2015 sí se hizo un decreto en el que decía que una cantidad equivalente a lo recaudado por estos impuestos se usara tanto en bebederos y agua potable como en programas de prevención de obesidad y de enfermedades crónicas.
Pero la verdad es que es difícil luego rastrear si sí se está haciendo ese gasto o no y si se está aumentando, porque a lo mejor sí se hace un gasto equivalente al impuesto, pero a lo mejor es el que ya se tenía pronosticado hacer, ¿no? O a veces uno ve que tal programa está aumentando el ingreso que se asigna para eso, pero no sabe si era como ya la tendencia que va en aumento. O sea, es muy difícil, la verdad, de evaluar si se está haciendo o no, ¿no? Lo ideal es que se etiquete, que se haga un fondo específico donde el dinero aquí no se mete a las arcas generales, sino aquí se queda, y esto va específicamente para eso, y así puede ser como muy fácil identificar en qué se está gastando, ¿no? En el caso de bebidas y alimentos aquí en México no se hizo eso de etiquetarlo, entra al ingreso general del gobierno, y aunque sí ha habido las propuestas y los decretos para que sí se usen esto, luego no es muy fácil saber si sí se está haciendo o no. Pero entonces me decías que este cambio de gobierno que vamos a iniciar puede ser una posibilidad para poder negociar otra vez este aumento, y a lo mejor esto también, ¿no? Hasta el etiquetar ya desde de entrada a dónde se están usando estos recursos. Sí, por supuesto. La verdad es que a los gobiernos no es algo que les gusta, y se entiende porque, bueno, ellos lo que les interesa también, y que esa parte de lo... como la ventaja que a veces tienen los impuestos a diferencia de otras políticas, ¿no? Que al menos para el gobierno es atractivo porque va a tener más ingresos. Entonces, sí, el que sea un ingreso que no van a poder usar de acuerdo a las necesidades que tienen en el momento, sino que ya quede etiquetado para algo, pues sí, a veces para los gobiernos puede no ser atractivo y tener resistencia, ¿no? Entonces, sí es lo ideal, sí hay que impulsarlo, sí hay que buscar que se haga. Pero bueno, si me preguntas si el gobierno dice, si lo tengo que etiquetar, mejor pierdo el incentivo y no lo pongo, entonces digo, mejor nos quedamos con el efecto de que sube el precio y baje el consumo, ¿no? Pero sí es lo ideal, y en muchos países es la manera en que lo implementan, y es la manera en que logran también tener el apoyo de la población, ¿no? Porque eso sí se ve que la población apoya ese tipo de impuestos, sí saben que va a ser para, el recurso se va a usar para la misma prevención del problema, ¿no? Entonces, definitivamente, si al gobierno le interesa tener como el apoyo del público en ese aspecto, pues sí también le convendría, ya hay que buscarlo, ¿no? Que se haga de esa manera para que sea más claro. Sí. Y no nos quede la duda de si se usó o no se usó para eso, ¿no? Pero entonces no es opción en este momento, a 10 años de que se implemente este impuesto, no podemos pensar en descartarlo por estos efectos positivos que sí nos dices que han tenido. Claro, sí. Y sí, esperemos a ver en esta nueva administración si hay una nueva oportunidad, ¿no? Porque sí, en la pasada, sí, desde el principio se dijo no va a haber aumento en los impuestos, entonces no hubo como ninguna posibilidad de discutirlo, ¿no? Pero veremos ahora en esta nueva administración. Sí, porque es una cuestión de salud pública, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Carolina Batis, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Con mucho gusto. Hola, bienvenidos a la sección Abriendo Brecha. En esta ocasión nos acompaña Mauricio del Villar, quien nos va a hablar sobre el proyecto de Foro Oaxaqueño del Agua y Observatorio Ciudadana del Agua y del Medio Ambiente. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y con gusto para compartir. Muchas gracias. Oye, quisiera que nos contaras pues un poco, ¿no? ¿De qué magnitud es el problema de la escasez del agua y de los residuos sólidos urbanos? Compartirles un poco de la forma en que el Foro Oaxaqueño ha venido trabajando, y consideramos que, bueno, hay tres cosas que tienen un amplio consenso en torno a la situación actual del agua, ¿no? Primero, que es fundamental para todos los procesos naturales y sociales, pero que a su vez también tenemos graves problemas tanto de abasto como de uso, como de disposición, y que para solucionar estos problemas, pues se requiere de un esfuerzo muy amplio de diferentes sectores, tanto públicos, sociales como privados. Y bueno, en la actualidad, en Oaxaca, como en muchos lugares del país, estamos enfrentando esta problemática desde diferentes aristas, que yo quiero compartir algunas de ellas. Primero, que en la zona metropolitana de Oaxaca, pues prácticamente tenemos un colapso que representa una falta de acceso al agua, porque en la actualidad se requieren más o menos 1,100 litros por segundo, y el sistema de abasto únicamente está trayendo 200 litros. Tenemos a su vez esta misma red que tiene más o menos un 40% de fugas.
Tenemos colonias y barrios y agencias en la zona urbana que están recibiendo el agua entre cada 40 y 50 días. Y esto nos conlleva a que tengamos una situación de prácticamente, entre comillas, la privatización del agua, porque tenemos el gran negocio de las pipas, que se vuelve en una situación muy compleja porque el precio de las pipas está subiendo y quién tiene acceso a ellas, pues quien puedan pagarlo, ¿no? A esto le podemos sumar el tema de la situación compleja de las lluvias que representó el año pasado, las presas que están prácticamente vacías, el tema de las concesiones de agua que se han dado a múltiples empresas y que realmente muchas veces son las que más gastan agua. En fin, hay toda una variedad de situaciones complejas que estamos enfrentándonos, incluyendo la parte también de temporal, de las lluvias que les decía, pero eso nos lleva a que también la producción de alimentos pues vaya a la baja, porque la gran mayoría de las siembras en Oaxaca es de temporal, ¿no? Entonces son algunos de los elementos que les comparto del contexto que estamos viviendo aquí en Oaxaca, como en otros lugares de México y del mundo. Sí, se escucha complicada la situación y por eso quisiéramos saber y que nos cuentes más de este observatorio, o sea, quiénes lo están integrando y sus principales objetivos. Hay todo un proceso detrás de él. Es importante mencionar que estamos en proceso de conformación, todavía no se hace realidad, pero esto viene de múltiples esfuerzos de distintas organizaciones que han estado ahí en el tema del agua durante décadas. Y una parte fundamental del observatorio es que se plantea que esté conformado por organizaciones de la sociedad civil y también por la ciudadanía en general. Es decir, que cualquier ciudadano que quiera tener acceso a este observatorio, ya sea para denunciar algo que está sucediendo o para proponer, pues tengan un acceso directo con el observatorio. Nuestro objetivo de manera general, pues es ser una especie de Contraloría Social con cierta corresponsabilidad para que vigilemos los planes, proyectos, programas, estrategias que plantean la política pública, tanto estatal como federal también, y que a su vez los tres órdenes de gobierno permitan que nosotros como observatorio pues los estemos observando, ¿no? Y yo quisiera nada más mencionar algunos principios que son columna vertebral de esta creación del observatorio. Número uno, que somos independientes y autónomos, es decir, contemos con la absoluta libertad para decidir por nosotros mismos de la forma en que nosotros queramos operar el observatorio. Número dos, que es un aspecto de interés público y colectivo, porque el tema del agua y medio ambiente, pues prácticamente cruza todos los sectores sociales de la población. Número tres, que tengamos una visión integral de cuenca, es decir, no solo ver sectorizado el proceso del agua, sino tenemos que voltear a ver también la parte alta, la cordillera, los valles y seguir el proceso mismo del agua. Número cuatro, cambiar un paradigma, porque si buscamos como romper con el paradigma que se tiene actualmente con la relación con el agua y nuevamente que el agua tenga ese eje central que representa el cuidado de la vida misma, ¿no? Y no solo un bien material, como se ha querido materializarlo. Y por último, pues tener un espacio de concertación, es decir, que el observatorio permita que diferentes actores, ya sean públicos, privados, sociales, pues se puedan sentar a dialogar en torno a la situación del agua y del medio ambiente. Suena muy interesante la propuesta que ustedes tienen. Y en ese sentido, Mauricio, quería ver si puedes compartirnos qué propuestas de política pública ustedes están trabajando, que puedan presentar. Nosotros como observatorio no solo pretendemos observar lo que hace el gobierno, sino también proponer. Y aquí es donde viene toda esta historia de diversas organizaciones que están detrás de este proceso. Y yo nada más quisiera mencionar como algunos aspectos generales de lo que significa
a proponer. Número es incidir en la formulación, el fortalecimiento y la reorientación de las políticas en torno al derecho al agua y al ambiente sano, por medio también de opiniones técnicas y propuestas con fundamento técnico. Esto es muy importante. El observatorio cuenta con información y quiere generar información adicional a la que también maneja el propio gobierno, ¿no? El otro aspecto fundamental es, pues, contribuir a la difusión de leyes y normativas relacionadas al agua y medio ambiente para el público en general, porque creo que también hay una desconexión entre lo que legalmente se está tratando del público en general que prácticamente no conoce muchos de los procesos de derechos y obligaciones que tenemos en torno al agua y cómo podemos generar también pues nuevos proyectos que fortalezcan esta relación. Número tres, lo que te decía ahorita, cómo acopiamos y generamos información. Número cuatro, implementar mecanismos de comunicación que promuevan como esta participación de redes ciudadanas, de diálogo, de construcción de propuestas, porque al final los ciudadanos son los que tienen la relación cotidiana con el agua y muchas veces vemos que los organismos relacionados al agua no tienen mucha relación con esa cotidianidad, es decir, lo sabemos en las partes altas de las comunidades de la cordillera. ¿Quiénes mejor saben por dónde baja el agua, cuánto llueve, de dónde viene, cómo poderla manejar? Y eso es lo que también se pretende como observatorio, vincularnos a esos procesos sociales que la misma gente conoce. Que también menciono, cómo garantizamos que cualquier proyecto, obra o programa relacionado al agua y medio ambiente sea integral, que sea ambientalmente sustentable, que cumpla con ciertas leyes que ya están, pero también con leyes que puedan ser nuevas en este proceso. Y algo muy importante y que tiene que ver mucho con Oaxaca, pues que sea concertado y socializado, ¿no? Porque muchas veces en muchos de estos proyectos, sobre todo los grandes proyectos, se manejan más bien al interior de los propios gobiernos y muchas veces la información no es pública. Y para nosotros es fundamental que esta información sea pública, sea transparente, el manejo financiero del proyecto, porque al final no queremos que sean acuerdos públicos privados que se tomen en corto y que al final la ciudadanía se entere de lo que está sucediendo, ¿no? Y retomando esta idea como de apropiación precisamente desde la ciudadanía, ¿dónde las personas pueden ir conociendo estos avances? Un poco retomando también esta idea que decías como de la apropiación y la importancia que tiene, ¿no? Como ciudadanos que puedan unirse y participar como en este tipo de proyectos. Mucha de la información de este proceso de construcción está en nuestra página que se llama Foro Oaxaqueño del Agua.wordpress.com. Igual nos pueden enviar un correo a foroaxacaagua@gmail.com. Pero yo creo que una vez que se establezca el proceso formal del observatorio, pues tendrá ciertas páginas, ciertas formas de acceder al mismo, porque también es importante mencionar que tenemos aliados a instituciones académicas y con ellos estamos también construyendo este proceso de que sea accesible el observatorio, es decir, no solo va a estar constituido por las organizaciones que lo impulsan, sino también por herramientas que nos permitan que cualquier ciudadano pueda tener acceso al proceso mismo del observatorio, tanto como para hacer una denuncia de una situación, como para proponer, como para compartir información. Yo sí quisiera como poder compartirles tres puntos de la política del agua que hemos venido construyendo desde el Foro Oaxaqueño y que de alguna forma se relacionan con el observatorio. El primero de ellos es partir de que el agua es fuente de vida y de cultura, que el agua es sagrada porque de ella depende la vida y que también es limitada, ¿no? Ya que depende de un ciclo que de cierta forma es frágil y ese ciclo lo ha modificado el ser humano, ¿no? Y es muy importante que como especie humana, pues nos adaptemos a los ritmos de la naturaleza y no pretender dominarla. El segundo, pues que finalmente el agua es un bien común
y no es una mercancía. El agua es un bien que le pertenece a todos, es un derecho humano. Y esto se platica mucho en el proceso interno de las comunidades. No se puede tener un valor económico, ni tampoco debemos ceder al mercado la función de regular el acceso a ella, como ahorita les decía, ¿no? El tema de las pipas o el tema de las concesiones del agua, que es una de las grandes preocupaciones de muchas comunidades. Y el número tres, pues que al final el cuidado del agua es una responsabilidad común. Y para solucionar la problemática del agua que tenemos, pues el agua nos necesita a todos. Entonces debemos hacer un esfuerzo que va desde el ámbito de los hogares hasta los distintos niveles de gobierno, la participación de las empresas privadas, y tenemos que fortalecer los espacios como los que pretende crear el observatorio para que al final podamos tomar acuerdos para cuidar el agua entre todos los actores que de alguna forma están involucrados, porque no hay actividad humana que no requiera de un vínculo con el agua y por ende el medio ambiente, ¿no? Pues muchas gracias, Mauricio, por compartirnos esta experiencia. Gracias a ustedes y cualquier duda, pues ahí estamos pendientes con el gusto de invitarles cuando se establezca el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y del Medio Ambiente. Desde el Poder del Consumidor nos comparten una serie de consejos a seguir para repensar nuestro consumo de bebidas azucaradas. El primero es hacerles una invitación a que si ustedes toman mucho refresco, registren cuántos vasos se toman al día. El segundo también es registrar cuánto gastan al comprar refrescos en una semana. Y el tercero, ya con esta suma de lo que gastan durante la semana, pues es una invitación a pensar si podrían invertir ese dinero en otras cuestiones. El cuarto es recordarles que pueden reducir el consumo del refresco sustituyéndolo con aguas de frutas. Esto también pues preparadas con poca azúcar. Con toda esta información que les compartimos, cuéntenos por favor en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Ya sabían de estos impuestos vigentes en México desde el 2014? Aquí también hago un recordatorio, algo que mencionó Carolina Batis, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, es que los impuestos por sí solo pues no van a apoyarnos a reducir la obesidad a nivel nacional, pero sí se aplican a la par de otras políticas públicas que ya están vigentes como el etiquetado, pues podemos esperar mejores resultados a largo plazo. Ya lo saben, nos vemos como cada martes a las 8:30 aquí por Estudio B la próxima semana.